pasó. Una gomera de este lado. Esto es demasiado hermoso cuando uno se toma la oportunidad de apreciar esas cosas que tenemos día a día y que por prestar atención a cosas efímeras no notamos. Quiero enseñarles ahorita algo que es muy hermoso y quiero compartirlos con ustedes. Espero que se vea bien desde la cámara frontal. Cada vez que él limpiaba acá, decía papá, papá, lo llamaba para cualquier cosa. ¡Papá! ¡Papá! Sí, ese era por eso. Mira, ¿cómo te quedaron esas galletas? ¿Esa la hiciste tú? Sí, todas. Bueno, pregúntale a Evelyn. Todas las hice yo. Yo digo que también esta situación llevó a que los muchachos, a que Rubén, pues más que todo viera, cónchale, vamos a luchar por un país mejor. ¿Sí? A veces yo me acostaba en la cama, a veces yo ni me paraba. Y él me decía, mamá, parece, y ahí me decía. Parece que sí vamos a tener. Y bueno, yo seguiré su lucha. Porque yo voy a seguir hasta el nombre de Dios, que paguen. No va a ser fácil, pero sí. En el nombre de Dios yo sé que se va a hacer justicia. Porque es la que tarda, pero no olvido. Mi esposo fue un hombre que preparó completamente nuestra boda en la playa, en Tucaca. Nos fascinaba la playa. Y año a año de aniversario nos íbamos a la playa o a algún lugar donde hubiese agua y arena, sol, porque nos encantaba. Bueno, ha sido una de las cosas que no he podido hacer desde que mi esposo falleció, ir a la playa. No he tenido el valor de ir sola. No me lo puedo imaginar ir sola a la playa sin él, sin su alegría, sin su sonrisa. Pero lo tengo que hacer, lo tengo que enfrentar en algún momento. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Dejarla secar al sol. Marido en alquiler. Un clavo saca otro clavo. De lunes a viernes. Por Telemundo Internacional. La camioneta entró a un conducto de frente. Pienso que Neomar vino a este mundo a cumplir una misión y para mí ese era su día. Bueno, no es nada fácil de verdad no lavar la ropa de él, cocinar y cocinar para 3 nada más. Yo continúo esta lucha porque Neomar Alejandro, no me parece justo que Neomar Alejandro haya muerto luchando en la calle por un mejor futuro, por una vida digna que nos merecemos todos los venezolanos. Yo no pido que lo recuerden, por recordarlo. Es cuestión de que el ver por qué murió él y otros tantos muchachos más, porque era una lucha para todos. El conductor estaba agarrado por la barra de dirección. Está sangrando. Hay que sacarlo. Luis Guillermo era mi único hijo, contaba con solo 15 años.
Este era el cuarto donde compartíamos mi hijo y yo, vivíamos en una misma habitación. Él cerró su camita desde pequeñito, ya no cabía en su camita porque era muy larguito, muy largo mi hijo. De verdad, aquí compartimos muchas cosas mi hijo y yo, disfrutamos muchas cosas, aquí planificamos hasta su vida, cómo iba a ser su esposa, cuántos hijos iban a tener. Yo sé. A mí me duele mucho. Señor, te damos las gracias por un día más de vida que tú nos permites estar a todos aquí unidos, siendo nosotros los campeones en este momento. Pero Señor, esto no se fuera logrado sin tu ayuda. Eres tú guiándonos, eres tú fortaleciéndonos cada día más y gracias a ti tenemos esto. Yo la admiraba y estaba orgulloso porque iba a ser mi doctor. Cuando me decían que yo no estaba usted estudiando, va a ser doctor, ese es un orgullo grande. Cónchale, mamá, bueno, está bien. Yo le deposito, le hago la transferencia y me dice, eso fue como a las 10 de la mañana, me dice, gracias mamá, te amo. Y yo le digo, Dios te bendiga, hijo. Me dice, pero dime que me amas, y yo le digo, ay, muchacho loco, ya te deposité, déjame tranquilo. Pero como a las 4 de la tarde, cuando salgo del trabajo, él me dice, me llama una muchacha, me dice, señora Carmen, véngase. Qué gusto le dispararon. Él se encuentra de brazos cruzados, yo me encuentro justo al lado de él y bueno, es cuando él cae. Primero se le va la gorra, después él pega las rodillas, después cuando él pega el pecho, yo pienso que es que él se desmayó, se cayó, se tropezó, en ese momento nunca me fuese imaginado que estaba muerto. Bueno, porque yo te estoy viendo, nadie más te está viendo. Te podrás imaginar que perder un hijo de la forma como lo perdimos esa tarde del 19 de junio, asesinado por un guardia nacional de una manera bastante inhumana, pues si se quiere, para nosotros ha sido un golpe que hasta la fecha, pues casi a 10 meses de su asesinato, todavía lo sentimos enormemente. Miguel era el que llenaba esta casa, Miguel era la alegría, Miguel era pura bulla, puro desorden. Como dice su hermana, extraño su desorden. Realmente es muy duro llegar a la casa y no tenerlo, al punto de que la casa se me ha hecho grande. Me sobra casa. Y le regalé en una oportunidad este libro, un regalo para mi hijo. Para mi querido hijo Juan Pablo Pernalete, de tu mamá Elvira Llovera. En una de las que le leía, esta me gustaba mucho, y a él también. Mi hijo mayor, en tus ojos que se parecen tanto a los míos, me veo a mí misma. El regalo que me hizo Dios, un Quijote defensor de todas las causas perdidas, siempre pendiente de los que sienten o sufren o necesitan los otros, impulsivo, derrochador de encanto. No dejes nunca de darme esos tremendos abrazos de oso juguetón. Y así, siempre. Después que uno crió un hijo, enseña valores, sacrifica tanto por él, le da todo lo que uno puede, para que venga otro y lo mate. No sé si ese era su destino, pero es difícil que uno
acepté eso. Eso. No acepto eso. Él no está ahí. Se queda eso así. Esperando justicia. Una justicia que no va a alcanzar solamente metiendo preso a esa persona que lo asesinó. Porque detrás de eso hay un sistema y algo que hay que ir más allá, pienso yo. Tengo tantas preguntas en mí, tantas cosas. Quiero saber, quiero ver por qué. Porque él no tiene que estar ahí. Definitivamente él no tenía que estar allí. Y eso es lo que digo, no, esa es mi rabia, esa es mi molestia. Cuando voy al cementerio siempre discuto con él ahí y le digo, ¿por qué estabas ahí? Y quisiera estar muerto y estar allá y va a estar peleando contigo allá porque ¿qué coño tú hacías ahí? ¿Qué tú hacías ahí? Y quiero que me complazcas en algo. Quiero que a una de tus hijas la llames, le pongas mi nombre. Y él me decía, no mami, tu nombre es muy feo. Yo le voy a poner, yo te voy a complacer en uno solo, que es el que más me gusta, que es Zulmi. Luis Guillermo no le gustaba mi otro nombre. Entonces, él tampoco le gustaba su nombre, no le gustaba Luis. Aquí están las fotos de las niñas de Leo. Cuando él abría el closet, pues les echaba la bendición y las veía sonreír. Miguel llegó a decirme a mí en diciembre del 2016, si yo tengo que morir por Venezuela, voy a morir por Venezuela, pero Venezuela va a ser libre. Nunca me imaginé que estaba decretando su muerte. A los jóvenes les digo que seguramente van a tener familia y que le digan quién fue David José, quién fue Neomar, quién fue Juan Pablo, que lo conozcan. ¿Qué no debemos hacer? Olvidar. Si nosotros olvidamos nuestra historia, vamos a estar condenados a repetirlas. Y toda esta barbarie, toda esta locura que ha sucedido en estos años y que ha llevado a este país prácticamente a la ruina y al asesinato de más de 130 jóvenes. Porque eso es lo que hubiese querido Juan Pablo. No hubiese querido unos padres derrotados, porque no era eso. Él era lucha, él era ganar. Él decía, unas veces se gana, otras veces se pierde. Esta vez no estamos dispuestos a perder. Esta vez nosotros no vamos a perder. Vamos a seguir luchando y vamos a terminar lo que Juan Pablo quería. Por amor a él y por amor a Venezuela, como él amaba. Él decía, te amo Venezuela.